Crisis, mi gran oportunidad. Escrito por Eloísa F. Díaz. Capítulo 1. Formación. Todos vemos a través de nuestro cristal al otro lado la vida, como en un espejo al revés. Nuestro mundo es expresado en la sintonía de todas nuestras neuronas y de la recopilación de información, de situaciones vividas, de las que en ocasiones no pudimos evitar. Algunas veces fuimos los protagonistas de construir vivencias y en muchas otras simplemente fuimos llevados por un camino que tal vez no quisimos construir. Existen fuerzas desconocidas que marcan el camino que vivimos. Cada ser humano como persona puede decidir según sus creencias, enseñanzas del hogar y del medio donde nos desarrollamos, o sencillamente por la madurez o el desarrollo de nuestra mentalidad. Así vamos construyendo lo que llamamos experiencias y costumbres. Recuerdo haber sentido y actuado de distintas maneras en una misma circunstancia, como cuando repetimos una y otra vez esas experiencias hasta obtener un mejor resultado de un hecho. Pasan los tiempos constituyéndose en esos años de vivencias que pensaste que no tenían una meta, que no tenían un destino deseado, de un horizonte inexistente y poco satisfactorio. Describiendo la mirada desde mi interior hacia un mundo lleno de descubrimientos, lleno de opciones, de emociones, y así que decidir esa mirada desde tu cristal. Tu mente opta por elaborar o más bien crear formas convirtiéndose en tus posibilidades de vida. Nací en un hogar humilde, con pocos recursos económicos. Era mi abuela la que ayudaba en ese sustento económico debido a su poder adquisitivo. Papá había emigrado del pueblo hacia una ciudad con muchas más oportunidades. Su emigración, producto de una carencia de ese hogar que le impidió a estar firme, a estar radicado en nuestra tierra natal. Papá era luchador, era soñador, amante de la amabilidad con todos, del respeto a la vida, aventurero, de ir y experimentar sin temor y descubrir qué más le podía ofrecer la vida. Era un hombre con un gran corazón, dadivoso, consejero, protector, lleno de amor hacia los demás. No importaba a quién, él debía ayudar a todo el que le necesitara. Siempre ejerció dar su corazón a quienes le rodeaban, y esto siempre terminaba en una gran amistad. Era muy conocido por todos por su buen hacer. Mamá era mucho menor en años que papá cuando decidieron juntar sus vidas y empezar una historia llena de expectativas, de curiosidades, de aventura. Era papá esa figura fuerte y emprendedora en nuestro hogar. Mamá, la figura delicada, protegida y amada. Nacieron 5 hijas, tal vez esperando un hijo varón. Pero la vida, el destino o Dios mismo fueron quienes decidieron así fuese. 5 chicas. La diferencia de edad entre una y otra, 2 años. Y yo ocupaba el segundo lugar en ese orden. Pero entre mi hermana mayor y yo hay una diferencia de 4 años. Pienso que ese orden de nacer cada una en el lugar que la vida decidió marcó así un destino a vivir. Éramos muy felices. Había en mi hogar una fuerza que llenaba de seguridad, amor y unidad, completando y haciéndonos mucho más felices, haciéndonos sentir satisfechas, seguras. La vida dentro de mi hogar era sencillamente hermoso. Deseaba que la vida no cambiara. Papá nunca dudó en proteger y aportar todo lo mejor a nuestro hogar. Mamá se encargaba de cuidarnos, alimentarnos y atendernos, y así nos daba su amor. Era mamá una mujer de carácter apacible, luchadora también. Daba lo mejor de sí para su casa y para quien necesitara de ella también. Podría decir que recuerdo tener tal vez 4 años aproximadamente
y ver el mundo en esa edad como a través de un cristal. Era pequeña y veía de una forma única y diferente al ángulo que todos en casa podían ver. A menudo me quedaba con recuerdos que tenían que ver con lo que sentía en el corazón y no con la cámara de la vista. Mis recuerdos fueron marcando un lugar en las memorias de mi corazón. Siempre me quedaba con un ángulo distinto de todo cuanto sucedía a mi alrededor. Así fui creciendo en edad, junto a mis hermanas, compartiéndolo casi todo. Yo tendría unos 7 o 9 años y recuerdo, estábamos en el salón del comedor. Recuerdo muy bien que teníamos frutas variadas en el centro de la mesa. Era la mesa grande y de forma ovalada, lo recuerdo muy bien. Yo había tomado en mis manos un plátano de postre y papá en ese momento pidió se lo diera y yo pensé, ¿por qué me lo pide? Si había muchos en el frutero. Acto seguido, papá partió el plátano en 2 piezas y le dio a mi hermana una parte del plátano. Y yo le pregunté, ¿por qué lo partes en 2? Si hay mucho más en la mesa, yo lo quiero todo entero. ¿Sabes por qué hago esto?, contestó. No, no lo sé, exclamé. Escúchenme todas. Se refería a mí y a mis hermanas. Hago esto representando que es así como deben ser, la una con la otra, que sepan compartir siempre entre ustedes las 5 como hermanas, que cuando la una no tenga algo, la otra sepa darlo, y compartan siempre con quien no tenga. Ahora, dijo papá, puedes coger otro plátano y comerlo sola. Come lo que quieras. Este acto quedó marcado tanto en mi mente como en mi corazón, que aún lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer mismo. Así fui instruida en ejemplos vividos, construyendo unas memorias para siempre en mi mente y corazón, unos principios que marcaron mi vida para siempre. Papá siempre fue para mí ese mentor fuerte, enseñándonos así esos valores y esos principios que hacen la diferencia entre una familia y otra. Él era una persona segura de sí misma. Era él una mezcla de fuerza y generosidad al mismo tiempo. Él siempre puso reglas y límites en la casa. El respeto no era una opción. Era uno de los principios básicos y fundamentales en mi hogar. El no mentir, el decir siempre la verdad por muy dura que fuere, el mirar a los ojos cuando hablabas fue una de sus grandes enseñanzas también. El escuchar y poner atención cuando se hablaba fue siempre un hábito entre nosotros. El que nuestro tiempo sea muy bien aprovechado y que tenga siempre unos resultados al final del día era un hacer diario en casa. Para él, su preocupación siempre fue formarnos en personas productivas y de grandes logros. Así él podía saber que tanta información te estaba llegando a tu ser interior. Lo curioso es que papá era una persona firme en sus principios. No había circunstancias que le hicieran variar su actuar. Lo tenía tan marcado que era un acto normal en su día a día. Nunca lo encontré en una actitud distinta. Se mantuvo firme siempre a pesar de que todo se le tornara difícil. De hecho, la vida lo colocó al borde del abismo en muchas ocasiones. Papá siempre ocupaba el papel de líder en nuestra escuela, en el barrio, en los vecinos, en el colegio, en el trabajo, demostrando así sus muchas capacidades para dirigir, aconsejar, decidir. Ahora les voy a contar la parte más alta de este sube y baja de mi corta vida. Tenía 13 años, apenas 13 años, cuando empezaron los problemas en casa. Estaba yo celebrando mi cumpleaños con la familia y mis amiguitos del colegio, cuando por sorpresa y asombro comencé a sentir un inmenso dolor. Mis padres se estaban separando. Pude sentir por un momento que el mundo se me derrumbaba en un solo instante. Mi hermana mayor se llama Concepción. Tenía apenas 17 años y yo tenía 13 años.
Patricia tenía 10 años, Ana tenía 7 años, Elizabeth tenía apenas 5 años. Era un caos todo en ese momento. No entendíamos nada de lo que estaba sucediendo. Se nos rompió en un instante ese mundo hermoso que se había construido con tanto cuidado y amor. ¿Qué pasó?, nos preguntamos. Si nunca discutieron, nunca se agredieron, ¿qué pasó entonces?, era la pregunta. Mi madre no volvió más a casa, quedándonos así un gran vacío, un profundo dolor que nada lo explicaba. Papá quedó consternado en un instante y empezó así una de las más grandes travesías para mí a esa corta edad. Eran solo 13 años. Tan solo 13 años y ya la vida me había puesto frente a un gran reto y un gran dolor que tocaba lo más profundo de mi ser. No entendía nada. Mi seguridad estaba en juego en esos momentos. Mi mente estaba siendo procesada en gran manera. Era una niña que en la vida en un solo instante le transformaba en un adulto. Así en un solo instante no hubo tiempo para pensarlo siquiera, el hacerme adulto o no. La vida quería saber qué reacción tendría yo frente a este gran desastre en la familia. Nadie estaba preparado para esto. Un rompimiento de un mundo lindo lleno de cuidados y de principios y de valores había caído sobre nuestra familia, un desastre, destruyendo así esa palabra llamada hogar. Seguíamos teniendo casa, pero se nos había destruido la magia del hogar. ¿Dónde estaban las respuestas? ¿Por qué había sucedido esto? Nadie tenía una respuesta lógica, puesto que sin duda no la había. La vida había cambiado mi escenario, empujándome a dar, a proteger, a sacudir mi mente, a descubrir que mis padres y mis hermanas necesitaban un soporte. Alguien fuerte para ayudar en el caos familiar. No era yo la más apta para dar ese soporte a ninguno. En el instante cero, la vida decidió que sacara de lo más profundo de mi ser, que fuera yo, que dentro de esa persona que de apenas 13 años descubriera un hecho casi histórico de gran valor. Era yo la menos indicada, puesto que una de mis debilidades era el miedo al cambio. Era el miedo a hablar y dar mi opinión, y menos a dar un soporte y coger de la mano a papá en gran dolor. En un solo instante saltó una alarma dentro de mí, sacando esa herramienta que yo no sabía, que yo no guardé, que yo no pensé, pasando así del llanto a la fuerza interior, de la debilidad a una fortaleza. Dios ya se había provisto de ese algo que mi casa necesitaría en algún momento del camino. Dios ya había puesto su semillita, que fue alimentada y regada por papá y mamá con ese día a día, entre amor, paciencia, consejo y apoyo. Si hubiera sido por elección, no era yo la persona más indicada para ese soporte a mis padres, y menos a mis hermanas que eran pequeñas en esos momentos, siendo que la más pequeña tenía apenas 5 años. Salió entonces la persona fuerte, sabia, amorosa y paciente que al mismo tiempo que sucedía esto hermoso, había perdido en el camino. Había cerrado mi puerta de manera inconsciente a la sonrisa, a mis metas personales, a mis sueños, cambiándolo todo por atender a mis hermanas y a mi padre. Mi padre estaba destrozado. Si pudiera describir su estado emocional en una sola palabra, sería destruido completamente en su interior. Papá había experimentado una vez más un abandono. El mismo abandono que le acompañó por parte de su padre cuando era tan solo un niño. Él amaba con locura a mi madre. Era la niña de sus ojos. Era su alegría. Su día a día giraba alrededor de ella y de sus 5 hijas. Tal vez si papá hubiera tenido un hijo, un varón, tal vez no hubiera sentido ese gran vacío en su ser. En esos momentos cruciales de su vida, ahí estaba yo, preparado su soporte. Yo tenía 17 años y me había convertido ya en esa persona madura,
tomando decisiones y roles que aún no tocaban por mi edad. No hubo para mí tiempo de vivir una adolescencia normal, como cualquier otra adolescente. Era hora de actuar y socorrer a quienes eran mi prioridad en esos momentos. Recuerdo tanto ya sin dolor que tuve que decidir en hacer muchos cambios de mis planes. Todos quedaron en un segundo lugar y tal vez hasta en un tercero. La incertidumbre de mis pequeñas hermanas era mi dolor, disfrazado de fuerza interior. Recuerdo que en esos momentos papá tomaba decisiones a pesar de su dolor tan intenso y profundo. Cuando papá emigró a la gran ciudad en busca de nuevos destinos, no se imaginó que su vida iba a trascender de esta manera. Papá era huérfano y fue la hermana de su madre, su tía, quien le ofreció la crianza, a quien llamábamos la abuela Rufina. La abuela, cuando papá decidió trasladarse a la gran ciudad, la abuela le dio una pequeña herencia para que tuviera un soporte y empezara una nueva vida en una gran ciudad. Papá compraría una vivienda donde formaría su hogar. Él soñaba con esa familia que no tuvo en su infancia. Él nos brindó con su amor todo lo que él no tuvo. Nos amaba en gran manera. Plasmó toda su confianza en nuestra familia. Por ello era muy profundo su dolor cuando su hogar se destruyó. Papá tenía 2 primos, se llamaban Leopoldo y Beatriz, que también quedaron huérfanos de sus padres y crecieron juntos los 3 con la abuela Rufina, tía de los 3, de mi padre y de mis tíos. Mi padre era tan noble que cuando mis tíos Leopoldo y Beatriz, cada uno con sus familias, necesitaron de mejores oportunidades y venir también a la gran ciudad, papá los albergó en nuestra casa. Éramos muchos en casa. La casa era muy grande, de 2 plantas. Ocupábamos nosotros la planta superior alta y mis tíos la planta baja. Nos llevábamos tan bien hasta que llegó el momento de separarnos, cada uno con su familia. Fue entonces que, en medio del caos y la destrucción de nuestra familia, que papá nuevamente tomaría una gran decisión, en medio de su inestabilidad, para ofrecernos estabilidad a mí y a mis hermanas. Que así como decidió dividir esa herencia que la abuela le dio, decidió compartirlo en 3 herencias, dando una porción a cada primo hermano suyo. Fue así como vendió nuestra casa para volver a comprar una más pequeña, empezando así una nueva historia, pero ahora sin mamá. El lugar donde vivíamos para nosotras y volver a empezar. Pero la seguridad de sus primos, hermanos, era su seguridad también. Sabiendo así que cada uno tenía una nueva oportunidad de vida y que cada uno decidiría las mejores formas de construir un hogar. Cada uno con sus costumbres, formas, reglamentos, como suele pasar en cada hogar. Empezando así a construirlo todo de nuevo. No fue fácil ni tan rápido, en medio de tanto dolor. Papá siempre fue un hombre correcto, amable, buen consejero, amigo, lleno de fuerzas. Pero ahora era él quien necesitaba de esa ayuda, de cariño, afecto, apoyo, aliento y descanso. La vida le tenía preparado un escenario lleno de buen hacer y de recibir ese soporte. Fueron muchos los que estuvieron con él en esta crisis. Solo era un escalón donde deberíamos de pisar para escalar y subir y lograr así descubrir una perspectiva de unas nuevas formas de vida que se constituiría en el fundamento de la vida de cada hija y de los hijos de sus hijas y de los hijos de sus hijos y sus hijas. Es decir, a generaciones fuertes, firmes, que en medio del caos que esa semilla terminó, no habría otra manera para que fructificara. No lo había. Esto sucedería solo a través de la pérdida y del dolor. Papá debía trabajar para nuestro sustento y así lo hacía cada día. Era de profesión comerciante y viajaba mucho, a muchos lugares, lo que significaba que debíamos quedarnos solas en casa de tanto en tanto.
La ironía de esta historia era que yo tenía pánico y muchos miedos acompañaban mi vida. Uno de ellos era el estar sola en casa y más aún en medio de ese miedo cuidar de mis hermanas. Me acompañaban el miedo y la responsabilidad de cuidar de ellas al mismo tiempo. Les va a dar un poco de risa si les cuento que para cuando llegaba la noche, solía poner el sillón de la sala en la entrada y cubriendo la puerta de entrada de mi casa. Era gracioso y me río incluso ahora, porque fue así como lo hice día tras día. Casi no dormía por esa responsabilidad y pánico a la vez. Dormía yo en el sillón de mi sala, con la luz encendida toda la noche, hasta que amanecía. Yo no dormía en mi habitación, mi cama estaba hecha y seguía estando hecha de la noche a la mañana siguiente. Era gracioso, ahora me río de ello, pero en aquellos momentos fue muy difícil asimilarlo. Así fui en medio de cada crisis, en medio de cada circunstancia, teniendo que pasar a una siguiente meta o ganancia en la vida, que las barreras del miedo eran como puertas cerradas que deberían de abrirse cada vez que me esforzaba en pasar al otro lado de ellas. Sufrí así y me acompañaban las migrañas cada vez y de tanto en tanto las sufría. Fueron muchos años los que sufrí de estas migrañas. Ahora comprendo que trataban de hacerme caminar, crecer y abandonar así miedo por miedo. Fue así como en medio de este gran dolor donde no hubo elección, que descubrí que tenía un gran valor para dar. A crecer, sustentar y sostener en pie, olvidando así el que era llorar. Dejé de llorar desde aquella edad. No podía simplemente hacerlo. Mi rostro endurecido dejó de sonreír y de cuestionar el porqué de las cosas. Simplemente la vida me llevó, sin que yo lo pidiera, me llevó a ser adulta y mirar hacia arriba y hacia la meta. Esa meta era sacar a mis hermanas adelante y ayudar a papá en esta tarea. Así decidí realizar cambios en mis prioridades. Mis estudios fueron siempre por las tardes porque las mañanas las ocupaba atendiendo a mis hermanas y las tareas del hogar, sin dejar de estudiar también. Recuerdo que como si fuera ahora mismo estuviera ahí, estar en el colegio, en mis clases, en mi curso, cursando ya un tercer año de colegio. Recuerdo que escuchaba mi clase y había en mi mente el pedir al Ser Supremo que cuidara de que nada malo le sucediera a mis hermanas pequeñas. Pero al mismo tiempo, mi pensamiento firme era que debía ser la mejor estudiante de mi curso. Lógicamente no podía ser, puesto que no tenía mi cabeza 100% en la clase. Nunca pude llegar a tener ese primer lugar en mi clase como alumna por las responsabilidades de casa. Pero sí me acompañaron siempre pensamientos tan maduros, convirtiéndome así en la alumna que todos conocían, por mi manera única y madura de pensar. Teniendo aún la misma edad de mis compañeras de clases, siempre fue mi manera de exponer mis pensamientos el detonante para darme a conocer y hacer, en cierta forma, el ejemplo a seguir. Era paradójico, puesto que siempre me acompañó la timidez. Timidez que he tenido que vencer. O era yo, o era ella, quien debía quedar y ganar. Es así como en cada circunstancia adversa, difícil y en medio de un caos, donde vamos a descubrir la vida, salta ese soporte para cruzar al otro lado de la dificultad, descubriendo así que dentro de nosotros hay grandes y valiosas herramientas determinadas en poderes a usar para surgir. Es así como decidimos y aprendemos a través del dolor y avanzar a enseñanzas satisfactorias o simplemente dejarnos morir. Fui una alumna más entre tantas en mi clase que en medio de mi timidez nadie podía ver. Había un impulso dentro de mí y al mismo tiempo mucha vergüenza. Cada vez que se me pedía opinar sobre temas en clase, pero mi corazón latía rápido al querer hablar y así es como tomé valor y levanté mi mano
para opinar. Simplemente abrí mi boca y mi corazón en vez de dar mi apreciación, que tal vez poco importante era para todos, sin embargo para mi profesor lo era y para mí mucho más aún. Logré así vencer ese pánico, uno de los tantos que se habían apoderado de mí, efecto de solo un suceso en casa, una separación, una ruptura, un desmembrar. Así, con el paso de los años, haciendo estas dos tareas importantes, era agotador para mí desempeñarme así, sin contar también que había que alimentar, animar y corregir a otras personitas importantes en mi vida, mis hermanas. En casa, entre hacer y hacer tareas de rutina, estaba mi tiempo que era casi nada para estudiar. El descansar para mí era un lujo. El pasear y reunirme con los amigos casi era imposible, ya que había asumido el rol de mamá. Cuando mis padres hicieron ruptura, había tenido una primera pérdida escolar. El año tal vez más importante para mí, para marcar un futuro prometedor, había perdido el horizonte y mi primera frustración llegó perdiendo ese año escolar, el primer curso de secundaria. Fue ahí cuando ese algo interior despertó abriendo mis ojos frente a este suceso. Fueron las matemáticas mi gran dolor de cabeza como materia. Y que ahí fue cuando decidí que sería este eslabón donde yo brillaría y no me permitiría menos de la máxima nota y el lugar número 1 en la repetición de ese año escolar. Sentía vergüenza nuevamente de repetir curso, con nuevos compañeros un año menos a mi edad. Tenía ya 14 años de edad. Fue así como, poniendo todo mi empeño y mi interés en ya no perder, que lograría ser nuevamente reconocida en clases. Fueron mis notas escolares las que me dieron a conocer quién era yo, descubriendo así que era posible llegar donde yo quería en medio de cualquier adversidad. Este hecho provocó en mí obtener un gran valor en mi ser interior. Esa satisfacción que añades al tener un logro después de una pérdida y una gran vergüenza. Esa ganancia de un hecho basado en un gran esfuerzo, viviendo aún la misma circunstancia familiar. Me permitió tomarlo y llevarlo a mi ser interior para hablarme a mí misma y decirme que lograría materializar cada sueño que habitaba en mí. Había logrado encontrar una herramienta importante que abrazaría con todo mi ser, en que el estudiar y terminar mis estudios, todos, era mi tabla de salvavidas para mí, para mis hermanas y para papá. Y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí. La abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograran la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar
acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que se tensó la cuerda, puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente. Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara a lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha,
sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Tengo un poder en la crisis. Quiero decirte que detrás de ese telón de angustia y una vida apremiante donde el tiempo se ponía en contra de mí, en donde nada está a tu favor, detrás de este telón está tu gran oportunidad, casi mágica, de lograr y alcanzar por la perseverancia y por la constancia, por no desmayar aún en el cansancio de tus pocas fuerzas. Ahí detrás, estira tus manos y esfuerza tus piernas, asimílalo con el alma, rompiendo tus propios pensamientos que te dicen que no puedes. Ahí está tu galardón, ahí está tu gran poder, ahí está esa mano al otro lado para ayudarte a alcanzarlo. Todo lo puedes lograr, todo, absolutamente todo, por la constancia, la perseverancia, la fe, el amor. Todo lo puedes lograr, amigo y amiga. Ve, sigue el camino, sigue las huellas de unas pisadas, de esa vocecita de tu mismo corazón. Ve y alcánzalo todo. Y finalmente, cuando llegues, podrás disfrutar ese sentimiento que está ahí en tu interior, que es único. Solo se siente en un momento, pero dura por siempre. Camina y permite que si buscas en el silencio de todo, inclusive de tu propia voz, ahí está esa voz que te guiará a lograrlo todo, todo lo que te propongas. Así hice un listado de lo que yo quería lograr en esta vida. Puse prioridades a todas mis metas y una fecha a cumplir en mi corazón. Fue así como escribí con tinta de victoria cada meta a alcanzar. ¿Qué obtuve de esto? Obtuve ese logro, que fue realmente uno de los primeros. Fue añadiendo en mi ser interior la confianza que había perdido por un solo hecho, la ruptura incalculable de papá y mamá. Este suceso fue la fuerza que logró despertar en mí, en ir a la próxima parada, donde ya había un entrenamiento que se convirtió en un manual de vida para mí con apenas 17 años de vida. Fui por la vida con este manual y lo repetía una y otra vez sin preocuparme lo que se ponía delante de mí, sin preocuparme que quienes quisieran impedir llegar a la siguiente estación. El poder del amor restaura. Recordando o más bien poniendo delante de mí esas herramientas básicas de una enseñanza de día a día durante 18 años de habiendo visto más bien el hacer sin hablar. Esas bases del amor, de la buena relación, de ver a papá y a mamá, las que se habían convertido en ese motor que debía tener encendido. Ahora por siempre ciertamente descubrí un poder en usar este manual de vida. Ese manual que estaba alimentado, nutrido
y lleno del amor, la paciencia, la honestidad, la sinceridad, la sencillez, la rectitud y la tolerancia en el camino. Había descubierto que cuando las cosas iban mal, o diría yo, de mal en peor, usé estos recursos. Las crisis o dificultades extremas se llegaron a tornar ya un campo de entrenamiento para mí, donde consideré y practiqué que teniendo calma y persistencia, confianza y fe en mí, todo se podía lograr. Y empecé a decirme a mí misma, lo logré. Una meta más escrita en mi libro de mi corazón. Bravo. Aprendí una gran lección de vida. Aprendí a hablar. Simplemente hablarlo todo, por muy duro que sea lo que abordaría en mi hábito de hablar, que ahora debería ser ejercitado. Tal vez la inexperiencia de mis padres me mostró a mi corta edad que el simplemente empezar a hablar me evitaría muchas circunstancias. Ahora tenía una herramienta poderosa, casi indestructible, para compartir y entrenar a otros. Así empecé a llevar de la mano a mi familia, uno a uno, a lograr en tiempo, fuera del tiempo, a lograr lo que se había quedado en el camino. Papá empezó a considerar la posibilidad de perdonar a mi madre. Aunque no fue mucho lo que le costó hacerlo, él siempre supo pedir perdón si se equivocaba. Fue ahí donde empecé a experimentar que hablaba con papá con el corazón, llegando siempre a hacerle comprender que había otras formas de avanzar y caminar en medio del dolor. Papá había cambiado su carácter debido a su gran dolor. Siendo de condición apacible, ahora llegaba a casa y de mal humor. Yo hacía de ese medio entre el cansancio del trabajo de papá y mis hermanas. Cada vez que él se alteraba, yo le hacía comprender con las palabras de mi corazón que le amábamos y que le comprendíamos, pero que le necesitábamos. Le necesitábamos fuerte, pero al mismo tiempo paciente. Esa mezcla perfecta solo se logra por la unidad y la magia del amor, de un lazo que no se rompería jamás, la unidad y el amor. Hicimos una costumbre en casa, el pedir perdón de los errores, en darnos una palmadita en la espalda si lo necesitábamos y en acompañar en el dolor si a alguno le sucedía algo apremiante. Papá ahora se sentía en completo descanso, aunque hubiera tristeza en su corazón y dolor por faltarle ese gran amor por mi madre. Ahora un nuevo eslabón le ayudaba a pasar el dolor, el amor entre nosotros. Superamos así poco a poco cada día y fuimos construyendo nuevamente ese mundo hermoso en nuestra casa. Tenía yo 18 años de edad, habiendo terminado mi bachillerato. Fue cuando conocí a quien llegaría a ser mi compañero de vida, con quien empezaría a construir nuevas historias, una nueva vida, un nuevo hogar. Ese hogar en donde serían mis propios deseos de cómo quería y soñaba que fuera mi hogar. Era para mí muy importante que todo fuera como le gustaba a papá. Llevé un noviazgo entre los 18 y 20 años, 2 años, donde por respeto a papá y por deseo mío mismo, que todo fue correcto como era del agrado de papá. Siempre tuve el consejo de mi padre, motivo por el cual un noviazgo lleno de respeto era mi preocupación. Así lo hice mientras estuve en casa. Fue así como empecé a construir una nueva idea, un concepto de qué quería para mi hogar, el que construiría con la persona que me iba a acompañar en el trayecto del camino de la vida. A los 20 años me casé con la bendición de papá y junto a mi esposo empezamos una travesía nueva. Las recomendaciones de mi padre de saber que siempre contaría con él fueron mi gran soporte. Así empezamos a vivir en nuestra casa, nuestro propio hogar. Mis hermanas habían crecido, no tanto, pero fue así como marché de casa de papá. Ya se había superado el caos vivido. Habían buenas bases ya. Recuperado papá, ahora continuaría en la educación y crianza de mis hermanas. Así pasaron mis primeros años de casada. Todo era muy bonito.
Era la unión entre mi esposo y yo, la fuerza que necesitábamos para construir con amor, apoyo, paciencia. Esas nuevas costumbres donde habría que seleccionar, diría yo, con qué costumbres de nuestros padres nos quedábamos. Fue así como empezamos a decidir qué dejaríamos y qué tomaríamos, que nos fuera útil en nuestro hogar. Lógicamente, lo que no nos gustó de nuestros padres no lo repetimos ya. Aquello ya no sería nuestro patrón. Fueron esos primeros años muy llevaderos. Nació mi primer bebé, varón. Era hermoso ese sentimiento, llevar en tu vientre un pedacito de los dos, una vida. Parte de mí se estaba formando. Un sentimiento hermoso invadía mi ser por completo. Mi amor para esa personita llenaba su espacio. Dentro de mí, mi corazón cerquita del suyo lo nutría del amor y de la ilusión. Recuerdo como si fuera ayer ese amor que no conocía antes. Era un amor nuevo. Soñaba con tocarlo ya, tenerlo en mis brazos. Era mi mayor anhelo. Tanto que creo que olvidaba a su padre. Era tanto mi amor por esa personita dentro de mí que día a día le hablaba en mi interior, como si me comprendiera ya cuánto le amaba. El día que nació, un 14 de diciembre del año de 1984, nació Jairo. Para mí el motivo de seguir viviendo, de continuar en esta vida, de elaborar y construir nuevos sueños, metas. Ahora tenía un motivo para continuar. Ahora no estaba triste, la tristeza había quedado atrás. Era tanto mi amor para mi bebé que cuando lo tuve en mis brazos lloré, ya que tenía sentimientos encontrados. Era una experiencia inolvidable. Invadía todo mi ser. Sentir su calor y tocarlo era real. Era mi regalo del mismo Dios, dándome mi gran deseo hecho ahora realidad. Mi deseo era ser mamá. Estaba viviendo mi más alta emoción. Nunca antes había latido tanto mi corazón. Cuando el bebé lloraba, cuando comía, y el solo verlo respirar era para mí mi más grande regalo que Dios me dio. Esa personita tan pequeña, tan sutil, tan frágil, se había convertido en lo más importante para mí, donde ya el pensamiento no dudaba que existiera más grande amor que el suyo, pues Él ocupaba todo mi corazón. Así fue creciendo y disfrutaba yo cada momento de ese proceso mientras crecía. Yo no supe hasta después de mucho tiempo que a la hora del parto casi perdemos la vida mi niño y yo. Todo mi embarazo fue difícil, pero feliz al mismo tiempo. Disfrutaba de su crecimiento en mi vientre. Pasaron 4 años y vino mi segundo bebé. Embarazos distintos. Nuevamente mis emociones estaban a flote en mi ser. No hubo complicaciones. Todo iba bien. Era otro de mis regalitos hermosos que yo pedí al cielo en ese deseo de que sean parte de mí, para amarlos, cuidarlos, protegerlos y guiarnos en un camino de bien. Era hermoso mi bebé. Le pusimos de nombre Aldo, su padre y yo. Su hermanito mayor, recuerdo que lloraba, decía: mamá, ¿por qué todos mis amigos tienen un hermanito y yo no? Llorando. Él ya amaba a su hermano antes que existiera. Yo con la felicidad más grande. No me cabía en el pecho. Las tareas de casa no era lo difícil para mí. Solo pensaba en saber cuidarlos bien aún mientras dormían. Solo eso me preocupaba, que estuvieran bien. Pasaron 2 años más y tuve a mi tercer bebé. Vamos, que el cielo estaba siendo muy bueno conmigo. Le pusimos de nombre Javier. Ahora se añadía a la familia mi tercer motivo de vida. Hermoso bebé. Yo lo miraba y aún no podía creer que lo tuviera en mis brazos. Era mi tercer regalo de vida. Cuando dormían, yo los vigilaba para estar segura que estaban bien cuidados, protegidos y amados. Así, mientras crecían, entre sus locuras y alegrías, así fueron desarrollando cada uno su personalidad. Distintos en casi todo. Asimismo, entre tarea y tarea en casa y en el colegio, fui construyendo de la misma manera como hizo papá conmigo. Entre consejo y disciplina, creciendo y formándolos así.
con unos valores, unos principios, los mismos que les servirían durante sus vidas para sostenerse en este mundo lleno de conflictos y vicisitudes. Les mostré esas herramientas de vida cada día y así crecieron. Su padre se dedicó en traer su sustento y todo lo que necesitaban mientras yo cuidaba de ellos, mientras me encargaba de cuidarlos y amarlos. Me preparaba cursando la universidad y continuar preparándome para la carrera de la vida misma, sin saber que la vida nuevamente me colocaría en apuros a luchar por mis derechos, a luchar por ese peldaño que me era necesario y más aún que me haría falta en la vida, en ese largo caminar a recorrer, en los distintos procesos por los que pasa cada matrimonio. Toma de decisiones. Somos seres tripartitos, formados de un cuerpo, un alma y un espíritu. Venimos a este mundo y aprendemos de todo cuanto se nos enseña. Somos una esponja que absorbe todo lo que nos rodea, del hogar que se nos fue elegido para desarrollarnos, de ese ambiente que nutre una casa y una familia, constituyéndose así sin elección nuestro proceso. El tiempo señaló cuánta crisis viviríamos, porque solo en el mar de la angustia, en ese mar donde tus fuerzas de brazada en brazada no alcanzan a evadir todo lo que viene en contra, queriendo que no podamos alcanzar las metas propuestas, el tiempo eligió nuestra vida para sacudirnos y entre apretón y apretón, en ese apretón que machaca, que duele, que oprime, acompañado de intenso dolor, ahí donde ya no tienes fuerzas, donde ya no hayas consuelo en nada ni en nadie, ni sientes nada, cuando ya no sientes tu mismo aliento de vida, cuando ya no sientes motivación, ni tampoco puedes luchar contigo mismo, ahí está tu porción de vida, tu aliento, devolviéndote las fuerzas que ya no vienen de ti, ahí dentro de ti en lo más profundo, donde ni tu voz alcanza porque ya no se escucha. Ahí surge y empieza a germinar esa semillita de amor, de pasión, de esperanza, de ánimo a la vida, de descanso del camino andando, y descubres que encontraste una herramienta justo a la medida de esa gran necesidad. Es justa, no hay otra. Esa porción de esa medida, esa es para ti. Es justo ahí donde lo más profundo de tu alma, de todo tu ser, comenzará a tener las fuerzas necesarias para tomar esas decisiones importantes y decisivas que te llevarán al logro, deseando, o más bien, a un mejor estado personal, enriquecedor. Ahí, justo ahí, es el momento donde tu decisión es perfecta y no falla. No falla porque salió del lugar donde siempre estimó estar guardado. Siempre estuvo ahí, esperando por ti, para que la tomes cuando fuere el momento. Ese es el tiempo perfecto para tomarla y ganarnos la batalla. Obtenemos nuestra gran elección de vida en esa ganancia casi perfecta, hermoseando tu rostro. Ahora has ganado, pasando de la angustia y de la indecisión a gran gozo y plena confianza en ti. Has logrado crecer a través de la enseñanza que te dio esa herramienta hermosa. Solo un ser supremo, grande y hermoso, amoroso, puede hacerlo. No podíamos inventar ninguna otra fórmula que nos pudiera ayudar en tiempos difíciles a las que llamamos crisis. La vida es nuestro campo de entrenamiento para ejercer ese músculo de la confianza y de la esperanza. Sin ellos, no tendríamos cómo avanzar, ganando cada batalla en esta vida. Mira hacia dentro de ti, en lo más profundo, y empieza a poner decisiones en cada situación. Porque por muy difícil que sea, ahí siempre estará la salida. Solo busca en tu interior y permite a tu oído escuchar
en calma, esa dulce voz apacible que te dará la instrucción. Cree en ti, confía en ti y sucederá. Siempre sucederá el milagro de la transformación, de un caos a un aprendizaje, de un dolor a una gran alegría, no esperando lo que deseas, sino lo que es mejor para ti. Siempre será lo que es mejor para mí. Así vendrá tu salida. Sin este paso no podremos descubrir ese milagro de vida. Decisiones hay que tomarlas por mucho que duela la elección. El corazón te hablará y te dirá siempre cuál será la mejor. La decisión siempre pasa del corazón a tu mente para darte la fuerza y así cambiar la situación a través de una decisión calmada y con el corazón en completa paz y en dulce calma. En los momentos más difíciles encuentras esa luz cuando menos lo esperas. Cada circunstancia adversa se torna en tu gran oportunidad a nuevos horizontes. Aunque no puedas creerlo, siempre esa circunstancia te ofrece una mirada distinta, un ángulo que desconocías y está ahí, justo en esa situación difícil, apremiante, tal vez desesperante. Puedes lograr la calma en medio de ese pozo de las dificultades o crisis. Esas dificultades nos ayudarán a descubrir, a que nos conozcamos a nosotros mismos y veamos en qué áreas de nuestra vida necesitamos estar más fuertes para que no estemos en un círculo redondo sin salida. Fuimos diseñados para avanzar y crecer. Si empezamos a cambiar la vista a la adversidad, encontraremos poder ver ese ángulo que nunca se nos pudo imaginar. Convirtámonos en espías de todas las posibilidades a ese inconveniente por muy duro que sea. Siempre encontraremos ese lado no visto nunca antes, solo manteniéndonos en completa calma. Cambiemos pensamientos por nuevos pensamientos y palabras de derrota por palabras positivas, generando así ese cambio de lenguaje que en el ejercicio constante, palabras positivas traerán resultados positivos. Las cosas buenas y nuevas deben primeramente ser escritos y engendrados en nuestra mente y corazón. Cuando se hagan presente ahí, se convertirán en hechos palpables y reales por el poder de una palabra de vida y de bien. Es hora de que empecemos a enriquecer nuestro vocabulario constantemente, aún en medio de cualquier circunstancia. Esas palabras lograrán en nuestro ser más profundo que se materialice en nuestra mente y se conviertan en realidades que tus manos podrán palpar y lograr esa felicidad que nuestro ser necesita. Yo deseaba un cambio de escenario en mi historia y en mi lucha con esos pensamientos. Cambié mi vocabulario, cambié el yo no puedo en lugar de yo puedo. Empecé a actuar y no solo a pensar. Hice de este ejercicio un hábito de vida día tras día sin desmayar, aunque no tuviera fuerzas. Mira, recuerdo que cuando ya me iba a mi habitación a dormir y a descansar, mis pensamientos seguían ahí dándome vueltas y revoloteaban dando vida a mis sueños y mis deseos. Yo sabía que se iban a cumplir, siempre lo esperé que sucediera así. La casa de papá no era precisamente aquella donde yo quería vivir, pero me alentaba cada noche al ir a descansar ese pensamiento de lograr una carrera universitaria y que llegaría a tener un trabajo como profesional. Y nunca dudé en que no podía lograrlo. Busqué las herramientas para poderlo lograr. Cuando me casé, aún no había estudiado en la universidad. Y cuando tuve a mi primer bebé, cuando él tuvo ya 3 años, fue ahí cuando continué mi meta en lograr ser un profesional como siempre lo soñé y su sueño nunca murió. Busqué todo lo que necesitaba para continuar. Mi niño era pequeño y por el día lo cuidaba y por la noche cuando ya él dormía, ahí en esas horas yo estudiaba. Así entre mis 3 niños y mi hogar, las tareas de casa junto a mi esposo, con su ayuda año tras año, durante 5 años consecutivos, entre las dificultades y desánimo también,
lo que normalmente nos pasa a todos, así pude llegar a la meta, ser un titulado social. Y cómo no faltaría otra dificultad. El día de mi graduación universitaria. Ese día me dio migrañas, tan fuerte que no pude llegar a tiempo para la graduación. Logré levantarme de mi cama despeinada después de haberme peinado en la peluquería y con mi cara destemplada me levanté, volví a maquillarme y salí con mi esposo y mi papá a la ceremonia. Pero no llegué a tiempo. Ya había culminado la ceremonia y pensé, levantando mi cabeza en alto, no importa, lo he logrado, ya soy un profesional, tenía ya mi título, llegué a mi meta propuesta. ¿Qué fue lo que hizo la gran diferencia? Que yo tomé la decisión de caminar cada paso entre lucha y decidí, tomé una decisión importante. No era tal vez mi tiempo como hubiera querido, pero nunca es tarde para lograr todo lo que nos propongamos. Todo, absolutamente todo, con un proceso y unas herramientas y un manual de instrucciones ganadas a mis apenas 17 años. Con la confianza y la paciencia, la fe y la esperanza, lo pude lograr. Así sucederá con cada persona. Siempre en el momento más difícil, el momento más duro, encontraremos ese manual de vida que nos servirá para siempre. Pensemos en esto y pongámoslos en práctica y lo vamos a lograr. ¿El camino o la meta? ¿Qué es lo más importante? Todos tenemos una historia que se construye caminando día a día, haciendo la selección de con qué quedarme, o lo bueno y marcar un camino, o todo lo adverso y marcar otro camino. Lo decido yo y nadie más que yo. Ese camino lo van haciendo esas oportunidades de cada día. Yo decido qué tomar y qué dejar. Lo que me hizo sufrir o lo que yo aprendí. El camino se construye paso a paso. Es mi responsabilidad decidir qué camino quiero construir, alejando o acercándome a todo lo que esté a mi alcance para empezar a construir. Decido yo. Si camino con mis pies o sigo las pisadas equivocadas de alguien que me llevó por el camino del dolor. El tiempo es nuestro mejor aliado, pero también nuestro peor enemigo. No desperdiciaré ni mi tiempo, ni mis fuerzas, ni mi mente se distraerá de ese camino recto y bueno que me sea de agrado mientras voy teniendo ganancias y victorias. Para mí el día debe tener al terminar sus horas un buen resultado y decirme a mí mismo, he hecho todo lo que debía de hacer y voy construyendo cada día, aunque me tome más tiempo hasta lograrlo. Y si no hubieran resultados, al final del día digo, lo intenté. Mi tiempo ha dado frutos junto con mi esfuerzo. El camino por donde transito día tras día, ese camino donde voy hoy haciendo elecciones, tomando decisiones acertadas, aunque a los demás no les agrade, es el proceso de mi crecimiento en todos los aspectos. El camino es lo más importante. Porque al final del camino, quien decide lo que es mejor para mí, esa decisión siempre estará en manos de Dios. Él siempre nos dará lo mejor. Al final llegaremos a donde nos quiera llevar, porque siempre será lo mejor. El camino es más importante que la meta, porque fue el camino lo que nos hizo pasar de ser orugas a mariposas, de niños a adultos, de indecisos a personas resolutivas, fuertes, esforzadas, valientes, guerreros. Fue el camino el que nos desarrolló en lo que somos en la actualidad. Fue el camino el que hizo que nuestros pies se hicieran fuertes para pisar firmes cada dificultad. Ya nada nos podrá hacer volver atrás, porque delante de nosotros tenemos mucho por andar, mucho que trabajar, mucho que lograr, quedando así nuestras huellas para que alguien más pueda caminar por ahí y le fuere más fácil transitar.
evitándoles así que les sea tan duro andar el paso a paso. Ahí estarán siempre tus pisadas para guiar a quienes van a pasar por tu camino. La gran mayoría de ocasiones no visualizamos, ni menos disfrutamos de caminar sobre camino de piedras, o de pesadumbre, o de golpes duros, porque es normal que en nuestra mente ganadora, como fuimos creados, no exista la posibilidad de que circunstancias adversas no nos dejen visualizar un ángulo distinto a nuestra misma situación. Nos sucede a todos que al encontrar las adversidades en el caminar para ir logrando cumplir metas, sueños y deseos que están siempre y han estado ahí, nos sucede que vamos encontrando la oportunidad de empezar a usar herramientas que nunca habíamos utilizado, porque no las habíamos visualizado con anterioridad, y tal vez pasemos toda una vida dando vueltas en el mismo lugar. Te puedo decir con toda la seguridad que ahí, en el silencio de ese dolor, en el silencio de ese transitar, y tal vez habiendo creído que no tenemos derecho de hablar, es ahí donde está la pequeña y gran solución y salida para ti. Justamente ahí, donde se te presente lo peor, esa misma circunstancia, empeñémonos a utilizarla, pero al revés, como en un espejo, al revés, gestionándolo en forma contraria. Es eso lo que hay que ejercitar. Si te dijeron no hables, es hora de hacer lo contrario, es hora de hablar. Si te dijeron que no eras ágil para cualquier cosa que sea, si te dijeron que eres incapaz, si te dijeron que eres aséptico, o sea, que no tienes sentimientos, ahí está tu salida. Pensarás, ¿cómo? Ahí está mi salida. Sí, ahí está la solución. Míralo como un espejo al revés. Ese espejo te habla a ti mismo para cambiar tus insatisfacciones a la mayor satisfacción. Haz todo al revés, haciendo el ejercitar ese músculo de tu vida que aún no funcionaba porque simplemente no estaba en práctica y uso. Solo hazlo. Experimenta así empezar a desarrollar ese músculo que la vida se tomó la molestia de encontrar en ti y ayudarte a verlo poniéndolo delante de ti. Cada circunstancia, hablándote con ello, que ahí hay una oportunidad de lograr vencer esos miedos y temores. Hagamos de una debilidad una gran fortaleza. Así de sencillo. Recuerda siempre que detrás de una montaña de adversidad hay un río de aguas de vida. Cuando éramos niños, no sabíamos nada de nada. Y fue así como fuimos aprendiendo todo lo que sabemos ahora. Nacemos como una esponja que cuando está frente al agua la absorbe, obteniendo así conocimiento. Y el conocimiento nos trae libertad. Y el efecto de esa libertad es el saber decidir, hablar y actuar, dándonos satisfacciones en nuestro interior, las mismas que nos hacen crecer. El camino siempre fue y ha sido lo más importante para crecer. Y el crecimiento trae el cumplimiento del propósito de vida. Experimentaremos dolor, sí, tal vez mucho, pero aún en ese dolor se está desarrollando nuestro ser interior, en donde solamente puede trabajarlo el ser de la maravillosa magia de la creación. Siempre tenemos tiempo. ¿Existe un plan B? ¿Qué es el tiempo realmente? Para muchos es tan solo la medida del paso de las horas, de días. Tal vez para ti también lo sea. Seguramente sea el concepto que hemos conocido, con el que nos hemos quedado, aceptándolo, un concepto único, tiempo. Hay un concepto más amplio de un mundo de colores por el que tú y yo transitamos, llamado tiempo. Para mí, mi mirada en ese mundo interior, donde están colocados todos los sueños y deseos, ahí, en ese sentimiento de un maravilloso mundo de colores,
donde eres tú quien se convierte en el pintor que en medio de lo que nos rodea y nos impulsa a perderlos. Tú eres el pintor que escoge y elige qué colores vas a utilizar. ¿De qué colores están pintado el arco iris de tus sueños para mostrarlo al mundo hecho realidad? Yo decidí cambiar esos colores grises que la vida me ofreció y los pinté de muchos colores radiantes, de rojo, de azul, de púrpura, de color verde. Fue esa la manera como los hice visibles en mi corazón y los materialicé uno a uno hasta ir agotando mi lista de sueños dormidos. Fue así como veían mis ojos interiormente, aunque lo que me rodeaba era de color gris. Mis sueños se cumplieron no en el tiempo que deberían de haber sido. No pudo ser simplemente porque llevaba mis sueños en una mochila a mis espaldas, mientras estaba cumpliendo los de mi casa. Siempre hubo un plan B para mí, porque cuando yo iba por ellos, ellos me buscaron también a mí. Algunos tardaron en cumplirse. Debo reconocer que no fue fácil. Tuve que pelearme con la vida misma para arrebatarlos. Era mi derecho. Yo sabía que me pertenecían y fue así como culminé mi carrera universitaria con mis 3 pequeños. Tuve mi primer trabajo un poco más tarde de lo normal. Tuve mi primer sueldo y estaba muy contenta. Me sentía realizada y satisfecha con mis logros. Ese manual de vida, esas estrategias que Dios mismo hizo que yo los descubriera a tan corta edad, me habían servido una vez más. Ahora ya tenía reconocimiento, conocimiento. Ahora empezaría a adquirir experiencia en lo laboral y se había añadido, o más bien creo que fui borrando de mi lista, esos sueños que se mantenían vivos dentro de mí. Esos colores con los que los pinté los hizo brillar. Dios supo ofrecerme que recuperara mis derechos a cumplirlos y así sucedió. Siempre vas a encontrar una segunda y hasta una tercera oportunidad para ti. Dios en su infinito amor a la humanidad siempre diseñó y seguirá diseñando un plan B perfecto. Ese plan se ajustará a la medida del espacio que ocupa tu sueño. Sencillamente hay un plan B para ti. Búscalo. Siempre búscalo, sintiendo en tu corazón que es tuyo. No dudes de ello. Si lo haces así, ese sueño se materializará y vendrá a ti. En ocasiones donde llegaste a pensar que nadie te escucha, que nadie se interesa, y más aún que no llegarían a cumplirse esos deseos de tu corazón, ha deseado. Ahí hay un oído que, si te escucha, su dulce voz, esa sintonía que solamente llega al escucharse en completo descanso y sin prisa ni afán, sin hablar. Esa dulce voz del corazón estaba habitando en mi ser, desesperado, que no hallaba contentamiento en nada, ni gozo, ni alegría, aún teniéndolo todo. Había logrado mis metas propuestas y ya alcanzadas, ya materializadas. Una vez más la vida me sorprendió con una nueva necesidad. Superaba lo logrado. Una vez más había delante de mí una nueva oportunidad de conocer un monte alto nuevo, al que tendría que escalar. No había elección, simplemente se colocó delante de mí. Busqué entre tantas cosas llenar esa necesidad que sentía en mi interior. No encontré nada para llenar esa necesidad. Nada lo llenaba. Lo sentía en la mañana como también durante el día. Necesitaba algo muy grande y ahí estaba delante de mí. Aprendí a entender que vas encontrando que dentro de ti hay unas carencias que se muestran como necesidades. Era una tarde, recuerdo. Sentía un vacío en mi corazón y esa tarde, mientras jugaban mis pequeños, los observaba jugar. Yo quería gritar y no sabía lo que me estaba pasando. No había nadie que me ayudara a entender lo que sentía ese día. Tenía por costumbre ir al cuarto de baño y llorar, tanto que el llanto terminaba en un intenso dolor de cabeza. Al parecer mis pensamientos iban muy aprisa, tanto que no los podía controlar. Esa tarde vino a mi puerta una mujer y timbró mi puerta.
Yo me acerqué a la entrada. ¿Qué desea?, le pregunté. Ella, con una voz muy sutil y dulce, me comentó que visitaba a los vecinos con la finalidad de hablarles de la vida y de la muerte, y que ella tenía respuestas a mis preguntas con respecto a mis circunstancias. Al parecer, en mi rostro reflejaba el dolor, en mis ojos angustia y en mi hablar una profunda tristeza. Yo tenía una gran necesidad en mi corazón de que alguien me diera esas respuestas de reclamo a la vida. Así fue como la hice pasar a mi casa y le pedí se sentara y empezamos a conversar. Ella se mostró tan amable y mis niños se acercaron a ella y parecía como si la conocieran. Yo sentí como si hubiera venido un ángel a mi puerta. Preguntó que cómo me sentía. Tengo un dolor muy profundo en mi corazón, le dije. Y después me preguntó la causa de ese dolor. Tengo un gran peso y profundo dolor en mí por mi papá, añadí. Él vive solo y no puedo ir cada día a estar con él. Ella sacó un libro de su cartera y me leyó una porción de aquel libro y decía así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24 de las Santas Escrituras. Esta porción de ese libro que jamás había leído, ni nadie me había hablado, o tal vez mis oídos no estaban atentos, esa porción de una palabra estaba dándome la respuesta a mi dolor y al mismo tiempo abrió mi entendimiento y supe así que no tenía que sentirme que estaba faltándole a papá por no poder cuidarlo y atenderlo. En un instante, ese peso que sentía y lo que apretaba mi corazón se marchó, dejándome la mente liviana y sin peso de culpa. Yo siempre estuve muy agradecida por todo lo que papá nos ofreció. Él no volvió a formar otro hogar, se dedicó por completo a sus hijas. Había un lazo muy fuerte entre él y nosotras. Aquella mujer me explicaba cómo funcionan las uniones en matrimonio, a la luz de una verdad. Era tan inexperta que fue así como empecé a tener curiosidad de saber más y tener mis respuestas a esas preguntas que nunca nadie me supo contestar, y llegar a mi corazón trayendo calma y paz. La mujer se marchó y ya me sentía más liviana. Había calma y un sentimiento lindo invadió mi corazón. Yo no volví a verla más, no supe más de ella. Por otro lado, poco supe si mi madre estaba bien ahora, o tal vez no lo estaba. Sencillamente yo cerré toda comunicación con ella, por así decirlo. Nunca supe de boca si tuvo dificultades o sencillamente no lo quería mencionar. Solo ella sabe su verdad, la que ahora respeto, no siendo así en ese tiempo. Aún así, ella siempre estuvo presente en mis partos, puesto que era enfermera de profesión. Fue ella quien estuvo ahí en cada nacimiento de mis pequeños. Fue esa su manera de demostrarme su amor, cuidándome. Fue en ese tiempo, como tuve un nuevo embarazo, ahora me desempeñaba como profesional y mi embarazo fue delicado. El médico me dio reposo absoluto. Ya mi embarazo era riesgoso y yo tenía miedo a perder mi bebé. Fue así como una vez más la vida me llevaría a pasar por una difícil etapa, la que duraría mucho tiempo y cambiaría mi vida, mis roles, mis actividades, mis desempeños, todo en general. Mi mente experimentó un rotundo cambio en mi manera de pensar y de decidir. Fue así como en otro hecho mucho más doloroso estaba preparado ese pedacito de cielo que yo debía alcanzar. Tuve una bebé, era una nena. La vida me sorprendió. Ella murió en mi vientre. Las causas no supe realmente, la verdad. Yo estaba experimentando un dolor que me mataba por la pérdida de mi bebé. Les confieso que más que dolor, renegué de Dios. El proceso fue muy duro y pasaban los días y los días. Estaba ya en casa. Tuvieron que intervenirme por cesárea y la recuperación se hacía lenta. Ese profundo dolor en mi corazón había regresado y ahora era incalculable. Yo me arrodillé en mi habitación y renegué de Dios.
Cuando ya no salían mis lágrimas de mis ojos, exclamé y le dije: si es verdad que tú existes, como dicen por ahí, si tú tienes poder, como todos dicen, borra de mi corazón la rabia y el dolor que tengo. Si tú haces esto y eliminas de mi corazón todas mis frustraciones, prometí, yo te serviré toda mi vida. Fue así como en ese ser divino, supremo, hermoso, amoroso, lleno de piedad por mí, me sorprendió dándome esa calma y llevándose mi dolor profundo. Nadie podía entender lo que duele perder a un hijo. Ella era mi bebé. La cuidé en mi vientre como cuidé a sus hermanos. Fue así como pude conocer que sí hay, no un algo, hay alguien que pudo lo que el ser humano no puede dar. Su amor había superado el amor que recibí de papá. Amor que en mi vida, llenando mis vacíos, mis carencias, me fue el soporte fuerte para ahora encaminar mis hijitos, mis 3 varones, a los que amo con todo mi ser, llevándolos con sus cuidados y con su amor. Así pude darles esas herramientas que todo ser humano necesita para vivir en esta tierra. La vida seguía trayendo mayores dificultades, pero ahora ya no estaba sola ni me sentía como con una mochila pesada a mis hombros. Fue un proceso muy largo entre mi esposo y yo. Pasaron muchos años intentando que funcionaran las cosas en casa, sin lograr mayores resultados. Ha sido así como he caminado, he transitado, he perdido, he ganado, he llorado, he reído. Ha habido muchas lindas experiencias de éxito, de ganancia, de veredas correctas, de planes hermosos. En ese proceso constante, como conocí que nuevamente, al otro lado de mi espejo, estaba mi rostro como al revés. El ángulo de mi vista creció, ahora lograba ver esos ángulos que pocos pueden ver con la vista natural. Un amor sobrenatural había abierto mis ojos, había ensanchado mi ángulo de visión de todas las cosas en general. Te cuento ahora que este amor incondicional, que no tiene medidas, ni barreras, ni fronteras, ni razones humanas, este amor me dio un nuevo manual de vida, pero ahora sin error, un arma de poder que ahora puedo llevar y compartir para con quienes están viviendo circunstancias como las mías o peores aún. Soy testigo de su amor, de su perdón, de su bondad, de su poder. Él todo lo pudo, puesto que es creador. Es nuestro diseñador. Es el ser que hizo las maravillas del ser humano. Nos dio unas huellas digitales que nadie más tiene. Nuestras huellas digitales no se repiten en nadie. ¿Quién más puede hacer esto? Nadie. El universo fue creado por Él y por el poder de la palabra. Por estas causas hermosas, me atreveré a darte unas recomendaciones que te servirán toda la vida si las utilizas y las llevas a tus generaciones. Las palabras tienen poder para edificar, pero también para destruir. Tal vez sin querer nos hemos acostumbrado a ellas porque todos las repiten, sin darnos cuenta que estamos anulando nuestras propias ilusiones. Nuestros sueños, nuestras decisiones están paralizadas y vemos que no sucede nada en nuestra vida y en cada circunstancia nada bueno sucede. A partir de ahora podemos descubrir el poder que tiene una palabra, para bien o para mal, pero también descubrir un mundo más bonito experimentando en nosotros mismos esas ganancias expresadas en hechos que todos pueden ver.